Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kurt Romano Jiménez. Soy del Departamento de Ingeniería Industrial Grupo Y. Este video es para la materia de Control Estadístico de la Calidad, Unidad 2, impartida por el profesor Juan Morales. Iniciamos. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control gratifican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan una variación del proceso, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indica que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Como podemos ver, aquí tenemos el límite superior, el límite inferior y esta es la media. Entonces, como está de manera aleatoria, entonces decimos que tenemos una muestra de común. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrando si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se analiza en un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios de variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se encuentran de tres variaciones estándar, arriba y abajo y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de los esperados. Como podemos ver, observar este punto y este punto están arriba del límite superior. Entonces tenemos ahí un error en la gráfica y no es común. Límites de control y límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente de un proceso. Puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central de una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal de una gráfica de control que es valor promedio de característica de calidad. Graficando, utilice la línea central para observar cómo actuar el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Como podemos ver, están de manera aleatoria
Entonces esto nos dice que es una gráfica común. Nos dice, no confunda la línea central con el valor objetivo de su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. O sea que entonces sería, ¿qué es lo que queremos obtener de la gráfica? Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es la variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios es una gráfica de color indica la presencia de una variación por causas especiales. Ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Proceso. Hornear un pan. Causa común de variación. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación. Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Proceso. Registrar información de contacto del cliente. Causa común de variación. Un operador experimentado comete un error ocasional. Causa especial de variación. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingresos de datos. El tercer ejemplo. Proceso. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Causa común de variación. Ligeras variaciones en el plástico del proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Causa especial de variación. Cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Como podemos ver en esta gráfica, esta variación es común porque va aleatoriamente de arriba hacia abajo. Por eso podemos decir que es común y no sale del límite inferior ni del límite inferior ni del límite superior. En cambio, esta variación por causas especiales toca la parte superior y sale. Entonces por eso me lo marca en rojo y aquí pues hay una ascendencia. Es consecutiva la ascendencia esta, entonces pues no es una variación por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba número 1. Un punto más de 30 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas 2,5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Pues aquí está arriba y abajo y pues está fuera del rango o afuera del límite superior. Entonces pues es un error que tenemos aquí.
Prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar una prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Aquí tenemos 1 y 2 en esta gráfica. Aquí está el punto número 2. Prueba número 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Tenemos punto número 1, punto número 2, punto número 3, 4, 5, 6. Tenemos 7 puntos de manera ascendente. Entonces esta es una causa especial, una gráfica de causa especial, porque va de manera ascendente. Prueba número 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variación sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. 14 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces es una variación, es predecible. Prueba número 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación por detectar cambios pequeños en el proceso. Dice que 2 de cada 3 puntos. Entonces aquí tenemos 1 y los 2 puntos. Aquí este es el tercero. Prueba número 6. 4 de cada 5 puntos más de un sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evaluó el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Dice que son 4 de cada 5 puntos de un sigma. Entonces aquí tenemos un sigma y es 1, 2, 3, 4 que están, aquí son 3, 4 puntos que están arriba de un sigma, que este sería un sigma, 2 sigma, este sería 3. Esta es la línea central, están arriba de un sigma. Por eso evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba número 7, 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen en la línea central muy cerca, que son 15 puntos consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que están muy cerca de la línea central, pero no rebasan un sigma ni arriba ni abajo. Muy bien. Prueba número 8. 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. Okay. Dice que 8 puntos consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Dice que están más de un sigma, que un sigma pues sería este. Un sigma, este es un sigma. Tenemos 8 puntos consecutivos que están por encima de un sigma.
y están más pegados a los límites inferior y superior. Entonces, ¿qué es un patrón de mezcla? Tipos de datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están registrados a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa, el número de efectos en una. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son clasificaciones objetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Muestra también puede ser una variable de atributos. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o un proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos requiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos en analizar de calidad, registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el papel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examina hasta detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, 1 decoloración, 2 tirones, 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las categorías tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra. Los análisis registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control. Para variables, gráficas XR. Gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es de 9 o más, utilice las gráficas XS. Una gráfica XR grafica la medida del proceso. Gráfica X
y el rango del proceso, gráfica R. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad del proceso en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la medida y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su grupo es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder identificar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inadecuados y pudieran indicar fácilmente una condición fuera de control o no la detectaría. Okay, pues aquí tenemos gráfica R, dice que de resistencia. Esta es una gráfica común, una prueba común que tenemos porque esta es la gráfica X y esta es la gráfica R, que la gráfica X tiene un límite superior, límite inferior y una línea central. Como podemos ver, todos estos puntitos están dentro de los límites. Y aquí esta otra es la gráfica R, que es del rango, que es el límite inferior, límite superior y la línea central. Es una prueba común porque está todo dentro de los límites. Ejemplo: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Ok, nos vamos a Minitab. Aquí están los días. Día 1, consecutiva. Es el día. Estos son los días 1, 2, así sucesivamente. Y estas son las máquinas, que fue máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4 y 5. Y estas fueron las variaciones de temperatura. Nos dice que son 625 lecturas. 625 lecturas. ¿Sí? Son 125 días. Las máquinas pues son 5. Y son 625 datos de temperatura. Bueno, nos vamos a esta control chart, variable chart de subgrupos, y aquí está XR, que es lo que vamos a usar ahorita. Dice que es una observación en una sola columna, lo vamos a dejar así. Que vamos a seleccionar temperatura y los subgrupos, que son 5, que se le hicieron la prueba a las 5 máquinas. Vamos a ponerle una etiqueta, ponerle control estadístico.
XR. Vamos a poner temperatura de la máquina. Ok, nos vamos aquí, nos vamos a los límites, no, perdón, a test, y aquí por default nos arroja, nos marca una sola columna. Necesitamos seleccionar todas estas para que nos arroje una gráfica más completa y detecte muchos más errores que pudieran haber aquí. Entonces le damos OK. Aquí está el encabezado que le pusimos, la etiqueta. Esta es la prueba X y esta es la prueba R, que esta es la de rango. Esta sería la media, que es la línea central, límite superior y límite inferior, que va de 0 a 7.83. Y esta tiene que estar bien para que la X, la prueba X, también esté muy bien. Entonces la media sería 24.86, 81.16. Este es el límite inferior y el límite superior. Y pues la línea central nos dice que es una prueba común, porque está dentro de los límites inferior y superior, que aquí está muy cerca, pero están dentro de, y de manera aleatoria. No hay ninguna que esté de manera ascendente ni descendente. Una buena prueba. Bueno, continuamos. Es otro ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medio en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje de control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Lo vamos a ver. Los vamos a meditar. Ya no tenemos los datos que nos proporcionó. Dice que son 750 datos. Sí, efectivamente, son 125 días, máquinas son 6 y los datos pues fueron 750 datos. Hacemos lo mismo, nos vamos a esta para las gráficas, control chart, variable chart por subgrupos, nos vamos a XR, que es lo mismo, succión de impresión de máquina de la MPa, y por los subgrupos que son 6, fueron 6 máquinas, si son los subgrupos. Vamos a control estadístico. XR. De succión.
de presión de vacío. Ok. Aquí hacemos lo mismo, vamos a test. Y pues normalmente nos marca uno, pero vamos a seleccionar todos para tener una prueba más completa. Y nos detecte errores, más errores que pueda haber por ahí. Entonces le damos OK. Ok, pues aquí, pues como pueden ver, tenemos el límite superior, límite inferior y la línea central, que es la media. Como podemos tener aquí, tenemos dos errores. Hay uno que está por afuera del límite inferior. Está como de manera descendente, por eso es que nos arroja dos errores. Aquí tenemos otro error en la prueba de rango. Tenemos este que es de manera ascendente. Entonces sí tendríamos un error en esta prueba. Bueno, pues continuamos. Gráficas de control para variables. Gráficas XS. Gráficas XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es de 8 o menos, utiliza la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la medida del proceso, gráfica X, y la variación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la medida y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pueden ser inexactos y puede indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura debajo está de control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Pues nos vamos a dice que son a 25 máquinas. Aquí tenemos el número 25, que es el día 1. El día 1, 25 máquinas. Aquí tenemos las temperaturas. Los datos
Nos dice que son 1000 1250 datos, de 25 máquinas y durante 50 días. Correcto. Entonces nos vamos a sacar las gráficas. Nos vamos a estar control chart, variable por subgrupos. Entonces hace un rato hicimos las gráficas del XR, que eran de 8 grupos o menos. Y en esta, que es la XS, es de 9 grupos o más. En este caso tenemos 25 subgrupos. Nos vamos a XS. Bueno, aquí vamos a la temperatura. Y dice que los subgrupos son 25 subgrupos. Vamos y seleccionamos test y nuevamente seleccionamos todas estas opciones para que nos arroje una prueba más completa. Vamos OK. Entonces sería control, estadístico, máquinas de impresión. OK, le damos OK. Como podemos ver, aquí esta es una prueba, esta es la X, que es esta es la gráfica de las X, que es la gráfica de las medias, y la de aquí abajo es la gráfica de la desviación estándar. Ya en la XS ya es desviación estándar. En XR era la gráfica de rango con las medias, y aquí ya es la desviación estándar con las medias. Ok, tenemos el límite inferior de la desviación estándar, límite superior y la media. Yo sé que la línea central, aquí pues en la desviación estándar podemos ver que es una prueba común, está de manera aleatoria. Pero aquí en la gráfica de las medias tenemos límite inferior, límite superior y la línea central. Aquí nos detecta un error, entonces nos dice que está fuera de control, porque tenemos un error que está fuera del límite inferior. Bueno, continuamos. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de impresión de vacío de megapascales MPa de las máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control. X es el siguiente dato por los cuales presenta 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí tenemos un pequeño error, sería XS.
con 7 de los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. Ahora sí, montaje de motores de 750 datos. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Aquí dice que son 25 máquinas durante 30 días. Y dice que son 750 datos. 30 días, 25 máquinas y los datos de la succión de presión de vacío. Ok, entonces nos vamos a Graphical Control Chart. Nos vamos a XS. Ok. Succión de presión de vacío, nos seleccionamos y nos dice que son 25 datos. Entonces le ponemos una etiqueta, control estadístico, XS de succión de presión de vacío. Ok, la etiqueta está. Entonces vamos a Xmart, Test y nuevamente seleccionamos todos porque por default nos marca una sola opción. Marcamos todos para tener una prueba más, una prueba mejor, más completa. Entonces le damos OK. Control estadístico de succión de presión de vacío. Como podemos ver, en la gráfica de las medias tenemos aquí un error. Tenemos un pequeño error. Está sobre la media, sobre la línea central. Este es el límite inferior, límite superior de la media, y aquí este es de la desviación estándar. La desviación estándar sí nos arrojó bien. Pero aquí tenemos un error de control. Bueno, pues continuamos. Esta prueba se nos arrojó un dato mal. Tenemos ahí un pequeño problemita. Continuamos. Bueno, pues no solo el inglés. Le voy. Pues vamos a intentarle, pues a ver qué sale. Definition for process metrics. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of process. We query data for SPC to learn when our process have charge monitor process to make sure that is out doesn't yet any hertz. Understand
what's happening of our process improves so that we can duplicate in the future. This to remember about SPC. SPC standard for statistical process control. Too often, these techniques are applied to outputs product characteristics instead of input process characteristics. Of the monitoring of output is a necessary first step. Both input control in the measurement system are critical to proper data analysis. Manufacturing variation must be understood in the statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of measurement on SPC gauge. R&R studies are performed to prove that measured variation is real and not a result in the measurement system operator. For example, if we have a dimension 1 minus 0.001 inches at gauge error word mean that up to 0.003 inches of variation called the attribute to the measurement method as mean. Prevención versus detección. In the past, manufacturing depended on inspection to screen out non-conforming products. This process brought rework and scrap. Inspection does not increase greatly in it only defects customer acknowledges. Detection tolerates waste. Strategies for prevention are required in today's markets. First, make full the process. In mistake proofing is practical or impossible. The control the inputs to prevent conforming outputs. Prevention obvious waste. SPC is a feedback system. SPC is a feedback system to problematics parts of the process control. Feedback system, the process, the way the segments, machines, material, methods, and modern work together the process the input. Information about performance. The information to be getting is about the inputs. Summary benefit is obtained from monitoring the outputs. SPC is the vehicle for communication. Information about changes in the inputs or outputs. Action on the process. Actions on the input solve the taken to prevent
output variation. The effect in the action solve the bimotority, and for the action taken is necessary. Control charts. Control charts are used to assess process variation and their sources and to monitor control and process performance over time. A control chart focuses attention in detecting and monitoring process variation over time, distinguishes special causes of variation from common causes of variation, serves an organic control tool for a process, helps in process improvement activities B, showing when a process is performing well and when it is out of control. Provides a common language for discussing process performance. Example of common versus special cause variation. If only common cause variation is present, the entire output is the process form and distribution that is stable in the predictable over time. Examples of common versus special cause variation is special causes of variation are present, the process is not stable and especially not predictable. Process capability introduces a methodology to determine the capability of process to meet or excess customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for what does a process capability assessment do? Helps attain answer the question, is the process capable? If the process is capable, is process products that conform to the inspection, helps to determine the percentage of product or service now meeting customer requirements. Process variation excess specification and defective are being made. The process is just meeting specification. 0.2 defectives are estimated to be made more in the process in the node center. The process variation is less than the specification over definitive may be made in the process in the node center. To a shorter sigma achievement warranty long their success. Over time the process average might change, which will degrade capacity, and the process spread might increase in size due to the determination on the process. Both circumstances can degrade capacity and increase the likelihood of the defects. Consequently, the average short term too long the centering error for
A typical process will average 1 on 5 sigma. Long, there and short-term variation are processes where invariably vary over time. Over time, the process language will increase in size due to the process setting errors. The aggregate effect of shifts in the process center will render the process language. Six Sigma long the versus short time. Charted in environment, equipment, and materials cause the process they have variation over time. Variation includes variation in main standard, variation the distribution. Every exit process wire short a small amount of variation over time. The average short time to long term centering error. A typical process will average 1.5 sigma. Bueno, pues lo siento por porque la verdad no sé hablar inglés, pero pues el intento lo hice. A ver cómo sale. Bueno, pues continuamos. Y este es mi proyecto. Y dice: en la fábrica donde brindo mis servicios existen hornos. Estos son usados para mandar aire caliente por un ducto hacia una mesa donde se encuentran los moldes de yeso que contienen las máscaras que ahí se fabrican. Este aire se usa para secar el látex. Se usa para hacer un secado más rápido. Normalmente se seca así, pues se puede secar a temperatura ambiente, pero es un proceso más lento. Entonces se manda este aire por los ductos y como está caliente, pues y con lo caliente el látex tiende a secarse más rápido. Por eso es que se usan estos hornos. Se hizo una serie de mediciones de temperaturas para ver si están bajo control. Tenemos datos de 7 hornos de 25 días consecutivos. Ahora aquí vamos abriendo Minitab. Esperamos poquito que abra Minitab. Aquí tenemos día 1, que son 7 datos, y tenemos 7 hornos, que son las se llama líneas de vaciado, a donde tienen todos los moldes, ¿verdad? Y aquí tenemos la temperatura de cada que se estuvo registrando durante estos 25 días de estos hornos. Vamos día 19, 20, 25 y tenemos un total de 175 datos que se estuvieron capturando durante estos 25 días de los 7 hornos. Bueno, pues lo vamos a graficar para ver cómo nos sale estas gráficas. A ver cómo nos salen estas mediciones. Vamos a ver. Vamos a estar control chart, variable chart de subgrupos, para subgrupos, y vamos a como son 7 subgrupos, vamos a usar XR.
Si fuera más de 9 subgrupos, entonces sería con el XS, pero tenemos una medición pequeña. Bueno, son 7 máquinas, 7 subgrupos o 7 máquinas. Vamos a ponerle un título. Control estadístico XR. De temperatura de los hornos, porque son hornos. Vamos a poner así de hornos. Vamos OK. Aquí vamos a Xbar, vamos a test. Nuevamente pues nos arrojó una sola opción. Seleccionamos todas para tener una gráfica, una mediciones más completas. Le damos OK y pues le damos OK. Como podemos observar, esta es la XR de las medias. Esta es la gráfica de las medias y esta es la gráfica de los rangos. El límite inferior, límite superior y la línea central. Como podemos ver, es una prueba común, porque va de manera ascendente y descendente, ascendente y descendente. Es una prueba común. No tenemos ningún error, no están fuera de los rangos, no está fuera del rango del límite inferior ni del límite superior. O sea que tenemos una muy buena prueba. Están dentro de. Y si hacemos unas pequeñas variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponemos 29, 30, 30, 31, 33, vamos a poner 32, 35. Vamos a ver qué es lo que nos arroja, a ver si nos marca fuera de los límites. Está todo seleccionado. Sí, está todo seleccionado. Vamos a ver. Ok. Sí, como podrán ver, aquí no sería una prueba común, porque si nos marca que está aquí arriba, dice que el del primer subgrupo está muy muy arriba. Entonces esta sería una gráfica de control especial, ¿no? Por que está aquí arriba. Entonces sí. Pero como le modifiqué, y en la primera prueba pues sí nos arrojó una gráfica de control común. Entonces decimos que está muy bien. Bueno, pues de antemano esto sería todo. Muchas gracias y disculpas por el mal hablado del inglés. No hablo inglés. Pues esto sería todo. Muchas gracias.